Durante décadas, Adobe no fue solo una empresa de software, fue una institución creativa. Sus programas como Photoshop, Illustrator, InDesign y After Effects no eran programas, eran lenguajes universales. Si sabías usarlos, tenías trabajo, y si no, pues estabas fuera del mercado. Adobe construyó algo que pocas empresas logran, un ecosistema tan dominante que dejó de tener competencia real. Y justo ahí empezó el problema. En los años 90 y a principios de los 2000, Adobe era vista como una aliada del creativo. Pagabas caro, sí, pero comprabas algo tuyo. Una licencia, un CD y un número de serie. Aprendías el programa durante años, te especializabas y lo dominabas. Adobe ganaba dinero cuando lanzaba una nueva versión, así que tenía un incentivo claro: mejorar de verdad. Cada actualización tenía que justificar su existencia. Pero el mundo cambió. Las empresas tecnológicas descubrieron algo mucho más rentable que vender productos: vender dependencia. Y Adobe fue una de las primeras en abrazar ese modelo sin miramientos, hasta que en 2013 Adobe anuncia que Creative Suite desaparecería. No más compras, no más licencias perpetuas, solo Creative Cloud, solo suscripción. No fue una transición gradual, fue un portazo. Desde el punto de vista empresarial, fue un éxito brutal. Ingresos recurrentes, clientes cautivos, valor en bolsa disparado. Pero desde el punto de vista del usuario, fue el inicio del resentimiento. Porque una cosa es pagar por un servicio y otra muy distinta es no poder dejar de pagar. Aquí aparece uno de los grandes puntos de quiebre. Adobe convirtió el software en un peaje permanente. Si eras diseñador gráfico, no puedes simplemente dejar Photoshop. Tienes archivos PSD, clientes que lo piden, flujos de trabajo enteros construidos alrededor del formato. Adobe lo sabía y por eso lo explotó. Durante años, los precios subieron lentamente, casi sin que se notara. $1 más aquí y un ajuste allá. Hasta que de pronto, pagar Adobe costaba más que Netflix y Apple Music juntos. Y no para consumir entretenimiento, sino para poder trabajar. Y el verdadero escándalo llegó con las cancelaciones. Usuarios descubrieron que al cancelar su plan anual, Adobe les cobraba penalizaciones enormes y en algunos casos cientos de dólares. Diseñadores freelance contando historias reales que perdieron clientes y aún así tenían que seguir pagando, estudiantes atrapados en planes que no podían costear y personas que pensaban que era mensual y no lo era. No era ilegal, pero era agresivo. Y cuando una empresa creativa empieza a comportarse como un banco, algo está mal. Hasta que en 2023 la cosa explotó públicamente. Tanto así que la propia Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos demandó a Adobe por ocultar cargos y dificultar cancelaciones y prácticas engañosas. Por primera vez en mucho tiempo, Adobe no podía ignorar la conversación. Internet reaccionó como Internet sabe hacerlo: memes, hilos y celebraciones. No porque la gente quisiera que Adobe desapareciera, sino que por fin alguien le decía no. Mientras tanto, la competencia que Adobe ignoró durante años crecía en silencio. Affinity lanzó sus versiones de Photoshop, Illustrator e InDesign alternativos y sin suscripción. DaVinci Resolve se convirtió en un monstruo de la edición de video, tanto así que hasta llega a ser utilizado en la industria del cine. Blender pasó de ser un software raro a estándar de la industria 3D. Y ahora Canva, una alternativa clara a Photoshop. No eran perfectos, pero respetaban algo básico: el usuario manda. Adobe reaccionó tarde y de pronto empezó a escuchar, a justificar precios y a hablar de valor, pero el daño ya estaba hecho. Porque Adobe no perdió usuarios solo por precio, los perdió por actitud. Y luego llegó la inteligencia artificial. Adobe presentó Firefly como una IA ética, entre comillas, entrenada con contenido licenciado. El problema no fue técnico, fue simbólico. Muchos creativos sintieron que estaban pagando una suscripción para entrenar herramientas que podían reemplazarlos. Pagar por tu posible sustituto no es una narrativa inspiradora. Y aquí ocurre algo muy curioso. Adobe, una empresa creativa, empezó a generar miedo creativo, miedo a perder el trabajo, miedo a subir precios, miedo a quedar atrapado. Y cuando el miedo entra en la creatividad, la relación se rompe.
Y por eso, cuando Adobe recibe malas noticias, nadie corre a defenderlo, porque Adobe dejó de ser la herramienta y se convirtió en el problema. No porque sea mala técnicamente, sino porque olvidó algo esencial. El poder no se mantiene por monopolio, se mantiene por confianza. Hoy, Adobe sigue siendo enorme, estándar y poderosa, pero ya no es intocable. Y eso explica por qué su caída, llámese parcial, simbólica o reputacional, no se vive como tragedia, sino como alivio. Porque como una advertencia para toda empresa tecnológica que crea que el usuario no tiene alternativa, a final de cuentas siempre la hay, solo que tarda en llegar.